parte del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el presidente del Consejo de Gobierno. Señor Martín, usted ha hecho una intervención prolija. Comprenderá que no le conteste uno a uno a todos sus planteamientos, que, por cierto, yo creo que corresponden esa minuciosidad más bien hacerlo, como ha tenido ocasión muchísimas veces con cada uno de los consejeros que han dado las respuestas adecuadas. Pero, en todo caso, déjame decirle antes que nada que usted efectivamente apoyaron mi investidura y se la cobraron. Vamos a dejarlo claro. Y pactaron con nosotros un acuerdo y muy rápidamente aquel acuerdo no tuvo sentido, porque ustedes muy legítimamente lo sometieron a un debate interno, a un referéndum interno donde no salió adelante. Le digo eso porque conviene recordarlo. Ustedes no tenían con nosotros absolutamente ningún acuerdo porque ustedes no quisieron. Lo único que hicieron fue votar, apoyar la investidura, votar sí, podían haberse abstenido con esta ley que a usted le parece tan indefendible que hubiera sido presidente en otra convocatoria, y ustedes dijeron, oiga, pues no, nosotros lo apoyamos, a cambio de nada no, a cambio de un senador en ese caso. Pero lo que realmente no acabo de entender es por qué usted dice que los 100.000 parados son fracasos míos, son 100.000 fracasos de este presidente, cuando usted sabe muy bien, porque en ese mismo discurso al que alude de investidura o de elección, mejor dicho, y este de ahora, dije y digo que Asturias no saldría adelante sin la contribución del conjunto de España y, por supuesto, en un marco europeo. Si esto está en sintonía con ese planteamiento, la verdad es que no acabo de entender por qué me hablan ese tenor trágico. La verdad es que el paro es la mayor tragedia que está viviendo la gente, pero, oiga, usted, esos 100.000 fracasos míos, me parece ciertamente excederse. Aunque, insisto, que ese es el mayor problema, efectivamente, que tiene Asturias. Por cierto, y ya en relación a asuntos concretos que usted ha planteado, la ley de emprendedores, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de noviembre. Antes tendrá que ir la ley de cámaras porque es muy urgente su aprobación. En relación al salario social y al cambio normativo que usted planteaba que no se quería hacer o no se podía hacer de otra forma, el lunes pasará el trámite de su análisis por el Consejo de Bienestar y estará en alegaciones internas para remitir al CES. En cuanto a las listas de espera y las demoras quirúrgicas, miren, en enero de 2014 eran 18.605, en abril de 2014 17.917 y hubo en septiembre de 2014, cuando efectivamente aumenta a 19.373, peor que la tendencia descendente fue quebrada por el proceso de apertura de Luca, que a usted le parecerá que no tenía que haber tenido ninguna incidencia, pero que efectivamente la tuvo. Y en cuanto a los profesores, digo por cuestiones puntuales y con datos numéricos que usted ha planteado, en el curso de 2011-2012 había 11.306 profesores, ahora hay 11.001 profesores, exactamente debido a la aplicación de la norma estatal por aumento de la jornada lectiva. Porque usted, a lo largo de toda su intervención, una y otra vez ha venido a trasladarme la idea, y lo ha hecho de manera muy concreta en lo que tiene que ver con las empresas del tercer sector, digo en materia de bienestar social, que deberíamos de saltarnos la ley. Esa es la idea, o la ley o las reticencias que se muestren por escrito, en muchos casos concretos, por parte de la intervención. Por cierto, ya sabe usted las consecuencias, deberían saberlo ustedes muy bien, que tiene a veces pues buscar atajos administrativos. No me pida que lo haga yo y no me pida, por supuesto, no me pida que vulnere la ley ni en este ni en ningún otro caso, incluso en aquellos que me gustaría hacerlo. Por ejemplo, en relación al déficit público, porque claro, muchas de las cosas que usted ha planteado, o todas las cosas que usted ha planteado, están al margen de los recursos, es decir, en economía, y aquí estamos hablando de economía, fundamentalmente, y después de la economía, todo lo demás, aunque lo demás sea más importante, oiga,
lo fundamental son las cuentas y lo demás son cuentos. Y yo tengo aquí una economía que me indica pues unas restricciones brutales y usted las conoce. Por cierto, luego hablaré de la ayuda que ustedes plantearon para poder solventar ese asunto. Mira, le voy a decir algo que yo creo que deja claro a qué prioridades son las que establece este Gobierno. Usted se refería a los servicios sociales que están en el tuétano mismo o en el ADN de su formación y la contribución indispensable y que yo no voy a negar que han hecho a que ellos se mejoren en algunos aspectos concretos en relación a la comunidad autónoma. Bien, yo le digo hasta qué punto este Gobierno coloca prioridades, que en este caso son las suyas, por delante de todas las demás en un marco de enorme restricción pública. Usted sabe que la financiación, el Principado de Asturias estaba recurriendo al FLA durante estos años, porque además era un marco que no tenía nada que ver con un rescate, sino con la posibilidad de encontrar una financiación realmente a unos intereses que venían bien a la comunidad autónoma. Pues mire, le digo, el programa del FLA de 2014 amplía la condicionalidad fiscal respecto a 2013 y establece una serie de mayores exigencias que afectan fundamentalmente al servicio sanitario. Le digo, literalmente es el compromiso de adoptar las actuaciones necesarias para su adhesión a las demás medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que hayan sido informadas por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud y a no aprobar una cartera de servicios complementaria, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la justificación aportada de las causas por las que se considera improcedente la aplicación de tales medidas o la no aprobación de una cartera de servicios complementarias. Bien, pues por esta condicionalidad, la Comunidad Autónoma Asturias en este año ha renunciado a financiarse a través del FLA. Se lo digo para que tenga conocimiento de dónde se sitúan las prioridades. Pero claro, cuando uno habla de prioridades, ¿en relación a qué? A los recursos disponibles. Porque está muy bien decir, oiga, hay que dedicar más recursos al salario social o más recursos a dependencia, en fin, todo este tipo de cosas. Pero es que en 2010, en dependencia en su conjunto, incluso la que se practica a través del ERA, ustedes, en este caso, tenían un presupuesto, digo, en conjunto en dependencia del orden de 84 millones de euros. Y en este momento, 82, creo, millones de euros en números redondos. Estamos hablando de 194 millones. Claro, y si vamos a salario social, resulta que en su caso hablamos de un límite de 27 millones y ahora estamos hablando, a final de este año, de 84 millones. Claro, y de esa deuda de la que ustedes hablan, que deberíamos de saltarnos, no sé cómo, el nivel exigible por el Gobierno y endeudarnos más, pues oiga, resulta que los intereses de la deuda ascienden de unos 30 millones de euros hace unos años aproximadamente, no le digo la cifra exacta, pero en torno a los 130, 140 millones de euros. Sume usted esas partidas, sume usted esas cantidades adicionales, vaya usted luego a la partida de ingresos, porque usted está relacionándolo todo con el gobierno en el que usted estaba, pero fíjese usted las restricciones por el lado de los ingresos y luego cómo han aumentado eso que se llaman, o que llamamos usted y yo seguramente estabilizadores automáticos. Es decir, la deuda, que pese a que ustedes hablan de no pagarla, pues eso es un mandato constitucional, es que ya no estamos hablando de cumplir la ley, sino de cumplir la ley constitucional. Los intereses de la deuda, el servicio de la deuda ha aumentado en eso, estamos hablando del orden de 100 millones más. Ya le he comentado en lo que se ha incrementado el salario social y, por supuesto, en lo que hablamos de dependencia. Y todo eso con menos ingresos. Al menos reconózcame que no es tan fácil hacer ese tipo de cosas, que no es tan fácil gestionar el presupuesto de esta manera, que estamos exprimiendo todas nuestras posibilidades presupuestarias y la estamos exprimiendo en prórroga presupuestaria. Y estamos en prórroga presupuestaria porque ustedes no quisieron apoyar el presupuesto. Y se lo repito, ustedes vinieron aquí
hicieron un planteamiento fiscal que era inasumible, en primer lugar, por lo que distorsionaba los ingresos, porque los ingresos que ustedes planteaban no eran reales con las modificaciones que hacían en las figuras tributarias que trajeron a la mesa. Pero es que, además, en el caso de que lo hubiéramos aceptado, siendo inaceptable, insisto, nadie más en esta Cámara, se lo repito, hubiera estado de acuerdo con ese presupuesto, luego no hubiera salido. Es decir, ustedes se desentendieron absolutamente de las consecuencias de su negativa a la negociación y de su negativa al acuerdo. Si les hubiéramos dicho que sí, no hubiera salido el presupuesto. Y usted viene aquí a reprocharme muchas cosas, y estará en su derecho, por supuesto, y es su función, pero reconózcame que no ayudaron en absoluto a que tuviéramos más medios, no digo todos los medios, porque es imposible con una situación de restricción y de crisis como la que estamos viviendo, pero más medios de los que tenemos ahora, en este momento, con el presupuesto prorrogado. Y luego llegó el momento de los créditos extraordinarios, ¿y dónde estaban ustedes? ¿No? Porque todo esto de lo que me habla, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, todo esto cuesta dinero. Y ya le he demostrado, con lo que le acabo de leer, que esa es la prioridad del Gobierno. Pero ¿dónde estaban ustedes para ayudar en ese dinero? Porque 30 y tantos millones iban al salario social. Fue el PP, en este caso, el que tuvo sentido, digamos, de Estado y capacidad para darse cuenta en una situación de estas que había que apoyar. ¿Y cuál de esas cuestiones tenía ideología? ¿Cómo podían decir que no en esa situación? Bueno, pues ustedes lo plantearon con claridad. O sea que reconózcame al menos que la situación es muy difícil desde el punto de vista presupuestario, que ustedes no ayudaron en absoluto, sino justamente lo contrario, y que nosotros estamos acudiendo a esos asuntos a los que usted hablaba como más urgentes en materia social, incluso renunciando a una financiación muy económica que es aquella que nos puede proporcionar y que nos proporcionó hasta ahora el FLAP. Y en relación ya, cuando hablaba de educación pública, ya al margen de lo que le he comentado sobre los profesores, ¿por qué dice usted que esa educación se ha deteriorado de esa manera? ¿Es eso lo que dicen los datos, y eso sí que son contrastados, que hablan del conjunto de la educación en España? O dígame usted, ¿por qué? Tenemos el ratio en materia, por ejemplo, de escuela rural, seguramente el más bajo de España. Mantenemos escuelas rurales con 4 alumnos. Si hablamos de los ratios en obligatoria, están en 25. Podríamos tener 35, como hace Castilla-La Mancha o como permite el Gobierno de España. Los seguimos manteniendo en 25. ¿O quiere que hablemos de transporte escolar? No hay ninguna comunidad en España que mantenga o que tenga el transporte escolar en unos niveles de distancia tan bajos como el nuestro, de 1,5 kilómetros. Incluso establezcamos alguna comparación. Veamos, el caso ya no le digo de Castilla-La Mancha, que sencillamente en lo que tiene que ver con infantil no existe, o en Murcia, que se han cerrado 90 trayectos, o en Valencia, donde en educación infantil pueden ir únicamente en esos autobuses en el caso de que hubiera vacantes y que hubiera espacio. Al menos reconózcame ese tipo de cosas. ¿En dónde encuentra usted que hay un deterioro de la educación? Claro que tenemos un problema financiero muy serio, pero los recursos a educación no están faltando. No están faltando de educación ni en sanidad. ¿Por qué estamos tan mal en sanidad? ¿Por qué no mira usted el barómetro sanitario? ¿Y qué piensan los asturianos de su sanidad? Que algún criterio tendrán. ¿Qué piensan en atención hospitalaria o en primaria o en urgencias? Dígamelo. O en especializada. Porque aunque discriminan entre uno y otro, y lo hacen bien, porque son gente sensata, a la hora de establecer comparaciones con el conjunto de España, su grado de satisfacción es mucho más alto, que son menos críticos los asturianos que los de otras comunidades autónomas. ¿Por qué traslada usted? ¿Por qué traslada usted que se está deteriorando? ¿Y qué me dice usted de la valoración que hace, que supongo que a usted le servirá, la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación en España, de ubicarnos en la tercera posición, empatados con el País Vasco en calidad en materia de sanidad, empatados con el País Vasco y por detrás exclusivamente
de Navarra y Aragón. O sea, esos índices ustedes no los maneja, usted no los usa, no los utiliza. O bien, si quiere que hablemos de otro asunto, de la industria. Oiga, ¿y por qué me dice usted que la estrategia industrial que se ha diseñado en el Principado no le gusta? Explíquemelo con detalle. ¿Qué son las cuestiones que no le gustan? ¿Usted no hay objetivos? Hay objetivos. Hay objetivos y hay medios para conseguirlos y hay un marco en el que desarrollarlo. Si usted quiere decir no le gusta, dígame en qué. Dígame en qué. Y naturalmente, que hemos hablado con los responsables a todos los niveles, con los responsables por los 1000 asuntos que surgen en materia industrial en Asturias y planteado alegaciones, en muchos casos. Y en este asunto el cambio en el ATR, en los peajes en el País Vasco, que evidentemente al beneficiar a ellos perjudica a terceros, lo que estamos haciendo es poner enmiendas en la ley de metrología, porque resulta que lo habían planteado primero en un decreto de extrapeninsulares. Fíjese usted qué difícil es enterarse en Asturias de que en algo que tiene que ver con los sistemas energéticos extrapeninsulares hay una disposición adicional que afecta al País Vasco y colateralmente a nosotros, y ahora lo introducen en la ley de metrología. Pues, oiga, incluso con enmiendas en esa ley, que es la mejor manera de intentar solucionarlo, aunque tengo pocas esperanzas en este caso a que el Gobierno del Partido Popular acceda a retirar ese planteamiento. ¿Y qué más cosas quiere usted que le diga en relación a los planteamientos con el Gobierno respecto a la energía? ¿Qué cree? ¿Que no hablamos cuando sacaron los decretos relativos a cogeneración y en lo que afectan a Asturias? Que lo afectan y mucho. Naturalmente, que tenemos problemas en las empresas. Digo, ¿qué les dice usted a los trabajadores? Hacemos, y el consejero hace lo imposible en todos los casos. Y, por cierto, no me mezcle todos los asuntos para no generar ninguna alarma. Por ahora, en el caso de Thyssen en Mieres, no es lo mismo que en otros. No estamos hablando de una empresa que se quiera deslocalizar. Por tanto, yo creo que si evitamos ese tipo de cosas, mejor. En todo caso, ahora tenemos por delante un tiempo muy difícil, no digo desde el punto de vista político, digo desde el punto de vista económico. Hoy mismo ya vemos lo de los diarios de información, lo que trasladan, y a mí lo que me importa, y de verdad, es que por segundo año Asturias no se quede sin presupuesto. Supongo que con ustedes hablaremos muy rápidamente, tendremos que planteamientos fiscales, porque bueno, está en su ADN también ir con ese tipo de asuntos, que tienen además una muy fuerte carga ideológica. Mire, yo le hago hoy ya un planteamiento, contésteme usted si lo tiene a bien cuando vuelva a la tribuna. Nosotros rebajaríamos un punto el tipo marginal aplicable, no a lo que planteaba el foro la pasada semana, que llegaba a los 17.707 euros, que era inaceptable por nuestra parte desde el punto de vista de el coste que tendría, el coste recaudatorio, pero sí un punto en la tarifa autonómica vigente que pasaría del 12 a 11. Eso hasta haciendo un tramo más, primer tramo, que llegaría a los 12.400 euros. Los principales beneficiados serían los asturianos con bases imponibles inferiores a 33.000 euros. Y ya le adelanto que con esa cuestión estaríamos hablando de reforzar la progresividad de la tarifa del impuesto, en este caso sobre la renta. Evidentemente, porque si rebajamos el último tramo y mantenemos el marginal en el 25,5, la progresividad, que es algo que a ustedes les interesa mucho y a nosotros también, ya sabe usted que la cuota aumente más en la medida en que lo hace la base liquidable, pues podríamos estar de acuerdo. Y se lo adelanto ahora y le digo que esto, naturalmente, solamente sería posible en el marco de que fuéramos capaces entre todos de aprobar unos presupuestos. Respecto al otro asunto del que habló, de la regeneración política, mire,
hay que tener mucho cuidado con las palabras. Antes se lo decía al señor Prendes, ¿no? Lo que es regeneración o lo que son otras cosas. Es decir, yo no entiendo que regeneración política sea cambiar la ley del presidente. No lo entiendo. Será un cambio en la ley del presidente, que ahora es un sistema de elección y no de investidura. Bien, y podremos hablar de si le parece a usted más representativo, más democrático, pero en todo caso también podemos hablar si le parece que tenemos más intereses. Usted me atribuía a mí intereses en ese asunto. Yo podría atribuírselos también a usted, que serían capaces en una coyuntura como la que, por ejemplo, ahora estamos viendo, tendrían más posibilidades de apretar a aquel con el que ustedes comprometieran el apoyo para llegar a presidente. Pues tenían una situación peor. Yo puedo tener justamente el interés distinto, pero ni usted ni yo debemos de confundir y de tapar los intereses como si fueran principios. Una cosa son los principios y otra cosa son los intereses. Y esto, desde luego, puede ser mejor o peor, pero yo no veo que tenga que ver con la regeneración. También puede tener que ver con la estabilidad que uno se plantea que deba de existir en el marco de un Parlamento tan fragmentado como el asturiano. Y en cuanto a que estas normas y estas mayorías solo pueden ser, en este caso con la del Partido Popular, no es verdad, porque estas mayorías en este asunto o en 50.000, usted recuerde que el segundo grupo de esta Cámara no es el Partido Popular, sino es Foro. Por tanto, en fin, cuidado con este tipo de planteamientos, porque ustedes han comprado esa historia de los dos partidos turnantes que tienen pues unos vínculos y unos intereses comunes, y como comprenderá, yo eso no lo puedo aceptar, porque además ciertamente no es verdad. Ustedes no se metan también en esta tesis del señor Cascos, que él siempre está en la metafísica del secreto, y en este caso del secreto conciliábulo entre el Partido Popular y nosotros. Eso son cosas bien diferentes. Y le digo una cosa, por continuar con este asunto. ¿Qué explicaciones quiere que yo además, antes se lo decía el señor Prendes, qué más explicaciones quiere que hagamos? Y con los compromisos que yo asumí ahora mismo aquí, de lo que estamos dispuestos a hacer en la Cámara, también, si a ustedes les parece bien, en relación a cualquier aclaración de eso. ¿Qué más explicaciones quiere? Dígamelo. Gracias, señor presidente, por el